¿Qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación SC y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema atención de cartas de invitación del SAT para el pago del impuesto a los depósitos en efectivo, nos acompaña la maestra en Derecho Olivia Castañeda Zarco, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Ella cuenta con la licenciatura en Contaduría por la UNAM en la Facultad de Contaduría y Administración. Cuenta con la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con la especialidad en Derecho Fiscal y la maestría en Derecho con mención honorífica por la UNAM. En su experiencia laboral, actualmente se desempeña en el Poder Judicial de la Federación, en el 6º Juzgado de Distrito en materia administrativa, y en DRS Auditores y Consultores como asesora fiscalista y financiera, gerente en el área de precios de transferencia y perito en materia fisco-financiera y contable. Ocupó el puesto de jefa de Unidad Departamental de Control de Créditos y Cobranza Coactiva en la Subtesorería de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Fungió como contadora general en García Fernández y Asociados SC y se desempeñó en el área administrativa de la Jefatura de Contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Nacional Autónoma de México. En sus actividades como docente, es catedrática en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en diversas materias, entre las que destacan Impuesto sobre la Renta de Personas Morales e Impuesto al Activo, Código Fiscal de la Federación, normas sustantivas, contribuciones indirectas y al comercio exterior, y a nivel de posgrado en las materias las empresas y las contribuciones, política fiscal y estructuras de los sistemas tributarios, y en diversas instituciones de educación superior de renombre a lo largo del territorio nacional. Autora de diversos artículos en la revista Consultorio Fiscal de la Facultad de Contaduría de la UNAM, conferencista en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en la División de Educación Continua de la UNAM. Cuenta con diversos reconocimientos por parte de la UNAM a su desempeño académico y nominada a la medalla Ignacio L. Vallarta. Los dejo en la conducción del programa con el contador público Francisco Cárdenas Guerrero. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. En esta tarde nos acompaña la contadora y licenciada en Derecho, Olivia Castañeda. Olivia, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Muchas gracias, Francisco, a ti y a la contadora Ángeles Mandujano. Muchísimas gracias. Pues aquí tenemos ahora un tema muy de vanguardia, un tema que ha acaparado la atención de, sobre todo, los contribuyentes que a veces se sorprenden cuando la autoridad empieza a hacer ruido con algunos temas fiscales, y el caso es de las cartas de invitación que hemos recibido algunos contribuyentes por parte del SAT en relación a los depósitos en efectivo que se han realizado o se realizaron en el ejercicio del 2009. Ese es el tema, amigos, y vamos a platicar con la licenciada en relación a los antecedentes de esas cartas de invitación, a lo que es el IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo, a lo que son estadísticas que tiene el SAT en relación a la recaudación de este impuesto, el impacto que ha tenido en la recaudación o que va a tener en la recaudación ese tipo de cartas de invitación y sobre todo en la mentalidad del contribuyente. ¿Qué te parece, Olivia, si platicamos ahorita para empezar y introducir a nuestros amigos en el tema, en lo que son los antecedentes de estas cartas de invitación? Y de ahí, pues tú puedes seguir el tema como tú lo desees. Ok, muchísimas gracias. Adelante. Gracias a todos ustedes. Efectivamente, es un tema que ahorita ha impactado mucho en los contribuyentes. ¿Por qué? Pues por derivado de estas cartas de invitación que se giraron a partir de noviembre del 2011 y que todavía a principios de este trimestre se giraron algunas otras, derivado de la información que las instituciones financieras, en cumplimiento a una obligación que tienen en el artículo 4º de la ley del IDE, dieron información a Hacienda. Derivado de esto, pues muchos ya han recibido estas cartas invitación con la finalidad de regularizar
su situación fiscal correspondiente al ejercicio del 2009 y sobre todo al impuesto sobre la renta. Van encaminadas a una regularización del impuesto sobre la renta. Para poder abordar el tema y el origen de estas cartas, primero me voy a abocar precisamente a lo que bien decía el contador Francisco, a los antecedentes. ¿Por qué? Es importante retomarlos. Estos antecedentes son de octubre del 2007, desde la iniciativa que entra en vigor en julio del 2008 este impuesto, y son importantes retomarlos ahorita porque ahí está la justificación de la creación del impuesto, que si se hace una vinculación ahora con las cartas, persiguen el mismo objetivo. Este impuesto, derivado de una iniciativa del Ejecutivo Federal presentada el 20 de junio, es la propuesta de crear un impuesto que de origen tiene un nombre, que es precisamente la Ley del Impuesto contra la Informalidad, ¿sí? Entonces, vamos a ir vinculando precisamente la justificación que se dio en la exposición de motivos, y esa justificación, no obstante que quedó ahí en la exposición de motivos para la creación de este impuesto, continúan con labores las autoridades para cumplir con el objetivo de la propia creación, ¿sí? Como un impuesto de control, sobre todo al impuesto sobre la renta. Entonces, tenemos que el día 20 de junio, con esta iniciativa presentada del Ejecutivo, se propone crear, dentro de nuestro régimen tributario jurídico mexicano, se propone un nuevo impuesto que estaría regulado en la Ley del Impuesto contra la Informalidad, la cual tenía por objeto incorporar una nueva contribución federal, complementaria del impuesto sobre la renta y auxiliar en el control de la evasión fiscal. Entonces, estas son justificaciones que desde el Ejecutivo Federal se fueron presentando. En primer lugar, un impuesto de control, podemos desprender, y un auxiliar en el control de la evasión fiscal. Acciones en materia tributaria cuya finalidad era lograr una nación con menos contrastes económicos y con mayor justicia en el ámbito impositivo. Esto es derivado de los diagnósticos que la Convención Nacional Hacendaria, celebrada en el 2004, dio a conocer. En estos diagnósticos, en donde se estableció que los ingresos federales en México eran de una recaudación muy reducida. Derivado de ello, se agravaba la situación ¿con qué? Se agravaba la situación con la dependencia de los ingresos petroleros. Entonces, con esa finalidad y con la finalidad y el análisis que también dio esta convención del incremento a la evasión fiscal, con esa finalidad es que surge este impuesto. ¿Qué es lo que se justificó? Se decía, hay un amplio mercado informal, ¿verdad? Un mercado informal que no está registrado o que no emite comprobantes fiscales, o sea, no está registrado en el Registro Federal de Contribuyentes, o no emite comprobantes fiscales, o no declaran los ingresos que les corresponden declarar, declaran ingresos menores. Entonces, para evitar precisamente esto, se trata de captar a todos esos contribuyentes en donde está menos enfocado la fiscalización, precisamente en la informalidad. Obviamente, con estos antecedentes se justifica que la recaudación se ve reducida. Si no están todos dados de alta, si no emiten comprobantes fiscales, pues genera una evasión fiscal. Y derivado de ello, se impulsa este impuesto. Personas inscritas o no, va dirigida a personas inscritas o no inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes desde su creación, ¿sí? Es por eso que a través de una institución bancaria o una institución del sistema financiero se trata de captar, no como autoridad. Muchos han señalado o en algunas ocasiones hicieron valer, cuando se hizo valer el amparo en contra de este impuesto, se estableció pues que era una autoridad, que le estaban dando funciones de autoridad o delegando autoridad en una institución financiera,
cosa que nada más está operando o está en función de auxiliar de la autoridad, jamás ejerce las facultades de autoridad, simplemente como un notario o como un patrón que le establecen una obligación que es la de recaudar y la de informar al fisco sobre estas recaudaciones. Es por ello que este impuesto, desde su justificación, que es la que estamos viendo desde los antecedentes, ya se establecía que va a ir dirigida precisamente a personas que estén inscritas o no inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, que obtienen ingresos y que no los declaran, ¿sí? La forma de captarlos precisamente va a ser a través de esta institución financiera y de los depósitos en efectivo, ¿sí? Entonces, con esto se justifica la creación de este impuesto. Podemos decir que entonces es un impuesto que desde su creación es un impuesto de control de flujo de efectivo, va enfocado a los flujos de efectivo, que impactará en quienes obtienen ingresos y no eran declarados a las autoridades fiscales. Entonces, la finalidad de su creación, repito, va enfocado a aquellos contribuyentes o va a repercutir la carga en aquellos contribuyentes que obtenían ingresos y que no los declaraban al fisco. Una forma de captarlos es a través de sus depósitos en efectivo. Bien, con esto también se justificó, pues que iban a ampliar la base de los contribuyentes, ¿verdad? Porque a través de ellos iban a captar más contribuyentes. Entonces, vamos hilando precisamente estos antecedentes para que cuando lleguemos a las cartas veamos qué vínculo existe con su propia creación del impuesto y la justificación de las cartas de invitación. El impuesto debe tener un fin extrafiscal, eso ya se dijo en el dictamen de la Comisión de Hacienda una vez que fue propuesto por el Ejecutivo Federal, en su aprobación precisamente, dado que su principal función de este impuesto iba a ser, o es precisamente, identificar a aquellas personas que omitan total o parcialmente el pago en alguna contribución, que no estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes o que sí lo estén. No nada más es aquellos que no están inscritos, también a los que están inscritos. No obstante, que va dirigido también a los que están inscritos en el registro, lo que los vincula son los depósitos en efectivo, no obstante ello, pues en ellos no impacta económicamente. ¿Por qué? Porque dentro del propio sistema de la determinación del impuesto, pues se establecen mecanismos para eliminar ese impacto económico. ¿Mecanismos como cuáles? Mecanismos como el acreditamiento, como la compensación, como la devolución. Cuando se aplica el impuesto y se permiten estos acreditamientos, estas compensaciones e incluso la devolución del impuesto, se les permite a aquellos que ya pagaron impuestos, porque es contra un impuesto que está efectivamente pagado, como lo es el impuesto sobre la renta. Con esa mecánica, precisamente, se impacta el efecto económico para aquellos contribuyentes que sí declararon sus ingresos. ¿Quiénes no lo van a poder hacer? Quienes no lo han declarado, porque no tienen contra qué acreditarlo, dado que no se ha pagado un impuesto. Ni van a poder solicitar la devolución, ni van a poder compensar, ¿verdad? Entonces, con el fin primordial de combatir precisamente la evasión fiscal mediante el establecimiento de un mecanismo de control de los depósitos en efectivo, es que va dirigido a las personas físicas o a las personas morales que tengan abiertas estas cuentas en instituciones del sistema financiero y precisamente realicen depósitos. Las cartas de invitación son correspondientes a los depósitos en efectivo del ejercicio del 2009. Entonces, en el 2009, bueno, pues los depósitos eran a 25,000 pesos, ¿verdad? Depósitos mayores a 25,000 pesos. Ahorita pues ya estamos hablando de 15,000, entonces nos vamos a retrotraer a ese tiempo. Este impuesto ya tiene una naturaleza jurídica. Esta naturaleza jurídica, ya se dijo, es un impuesto de control, ¿sí? Es un impuesto de control que grava una manifestación